Armas, droga, pobreza, niños con un difícil, casi imposible buen vivir. Para muchos, un mundo sin control. Pero lo que pasó ese día en las favelas fue totalmente distinto a lo que se había visto en Río de Janeiro, la furia del Comando Vermelho. ...28 de octubre de 2025... la policía intenta dar el mayor golpe al narcotráfico que haya dado en su historia. 2.500 efectivos contra uno de los grupos criminales más grandes del continente. Agrupación que tiene el control de la mayoría de las favelas de Río. 6 meses han pasado desde esa verdadera guerra. Decidimos ir a Río de Janeiro para conocer cómo opera el Comando Vermelho y nos encontramos cara a cara con ellos. Estamos a punto de entrar a una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro, que está tomada por el Comando Vermelho. Hay que tener mucha precaución y mucho cuidado al momento de grabar, porque ni siquiera las personas que viven ahí pueden hacerlo. De hecho, tenemos la información de que hace algunas semanas atrás una mujer extranjera sacó su celular y estuvo por varias horas secuestrada. Apagamos una cámara, prendemos otra, que nos mostrará una cara desconocida de las favelas de Río de Janeiro, una oscura, peligrosa. Un negocio inimaginable para quienes vivimos en Chile, a solo unos peldaños de escalera, en plena vía pública, al lado de hogares donde viven centenas de niños, un verdadero mini market de la droga, una mesa repleta de estupefacientes, todo a la venta y a bajísimos precios. La operación Contención es lo último mediático que se supo del comando. Es una facción de peligrosos criminales que hace casi 40 años se tomó las favelas de Río de Janeiro. Las siglas C, B, escritas en las murallas, alertan su presencia. El Comando Vermelho fue fundado al interior de un penal, que se organizaron para reivindicar mejores condiciones en el cárcel y también para regular las conductas de los detenidos. En los años 80 empezó a controlar la venta minorista de drogas en las favelas de Río de Janeiro. De a poco, así, el comando se fue tomando las favelas, las calles, la vida de cada una de las personas que residen en los cerros gobernados por esta estructura criminal. Siempre ha llamado la atención su gran cantidad de poder de fuego, que se vio comprobado en su enfrentamiento con la policía en la Operación Contención. Comando Vermelho es hoy vamos a decir, el enemigo público número 1 de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro. Ellos dicen que tienen una ideología que los hace no compactuar con la policía. Hay medios de comunicación que están presentes en estos tiroteos mortales. Ese es el caso de Jackson, reportero, quien estuvo ese día en la Operación Contención. Cheguei lá, era 4:30 da manhã. Antes de começar a operação, eu acompanhei os policiais civis e eles adentraram dentro da comunidade com um intenso tiroteio. Con su cámara, Jackson capturó los momentos más álgidos del enfrentamiento de la policía contra el Comando Vermelho ese 28 de octubre. Fueron momentos en los que no solo él arriesgó su vida, también miembros de la fuerza policial. A hora que eu estava com o delegado, que ele perdeu a perna, os policiais tiveram que quebrar a parede de uma casa para poder fazer o socorro dele, porque os bandidos não deixavam os policiais, os colegas, socorrer o delegado. La policía está intentando ayudar a Bernardo Leal. Hace minutos fue herido por un tiro de fusil. La misión casi imposible. Sigue las ráfagas de disparos que vienen de todas las direcciones. Un policía luchando por su vida en una favela de Río de Janeiro.
Quando eu corri, eu só sentia queimando, sangue pra caramba. Comecei a ter a percepção que eu ia morrer. A última coisa que eu me lembro é sendo jogado na maca, tô alguém falando assim, corta a calça dele, corta a calça dele. A partir daí eu já não me lembro de mais nada. Otra muestra más del poder de fuego del Comando Vermelho. Desde aquí se vio la operación Contención. ¿Cómo fue ese día para ustedes? Olha, foi dia mais difícil da minha vida como policial. Es Víctor dos Santos, el encargado de las policías de Río de Janeiro. Fue parte de quienes estuvieron a cargo del operativo. Los más de 2.000 agentes policiales ingresaron a las favelas de Alemão y da Peña. Calcularon que habrían cerca de 500 soldados armados con fusil del Comando Vermelho. La policía los quintuplicó. Uma área dominada pelo crime organizado há muito tempo. São décadas de dominação. Criminosos explorando economicamente o território e, obviamente, escravizando aquelas pessoas que ali moram. La operación era compleja por las construcciones presentes en las favelas, muchas de ellas con calles sin salida. La autoridad planeó atacar de una forma diferente, distinta, por lo que ellos llaman floresta, el bosque cercano a las casas donde reside el Comando Vermelho. E do lado direito, Alemão, e aqui o Complexo da Penha. Confronto nessa área edificada ia pôr em risco muitos inocentes nessa mata para exatamente evitar essa passagem desses criminosos para outras comunidades, gerando perigo para as pessoas de bem que moram nessa região. Volvemos a nuestra incursión secreta en la favela. Repetimos que este es un lugar en el que está prohibido por el Comando Vermelho grabar. En que la gente transita tranquilamente. Las motos son el transporte favorito de esta comunidad. Predominan los locales de comida y venta de alcohol. Nos llama la atención una barbería y mucha más comida. Lo que sí, nos advierten, no mirar a las mujeres del lugar. Podrían ser pareja de alguno de los miembros del Comando Vermelho y nuestra estadía en esta favela se volvería aún más difícil. ¿Cómo es que calles como estas se convirtieron en un campo de guerra? La operación Contención se libró en plena ciudad turística de Río de Janeiro. Dejó más de una centena de muertos, hijos sin padres, mamás sin hijos. ¿Cuánto duele perder un hijo? Más si fue encontrado en las condiciones en las que se halló a Yago, de 19 años. Quien llora es su madre, Raquel, despidiéndolo. Su hijo murió en la operación Contención, decapitado, en el bosque presumiblemente abatido por las fuerzas policiales. Nos cuenta cómo fue ese día, el peor de su vida. Eu mandei mensagem, ainda ia 2 pontos. Mas eu não tive retorno, uma foto nossa, eu cortei e coloquei, comecei a espalhar na internet, procurando por ele, né, pra saber, e a operação rolando, e ele não tava em nenhum dos vídeos, e foi se passando, e a gente foi começando a repassar a foto, e nada. Raquel decidió buscar a su hijo como muchas mamás lo hicieron. Ya con luz de día, el panorama era desolador. Lo que resonaba a esa hora en Río de Janeiro eran llantos, desconsuelo, el dolor de perder a quien más quería. Esta mamá tenía aún la esperanza de abrazarlo, de volver a ver a Yago. Eu nunca tive que tocar nos corpos e puxar pra ver se meu filho estava embaixo, sabe? Quando eu falo, né? Eu nunca vivenciei isso, nunca imaginei que fosse vivenciar algo do tipo. Pra mim foi assustador, eu nunca vi nada parecido. O cheiro acre de morte no ar, misturado ao do orvalho, se espalhava pela Praça São Lucas. Diante deles, 25 cadáveres jaziam ao chão, enfileirados um ao lado do outro, todos homens, todos também aposentados pelos presentes como moradores da região. Leonardo escribió lo que acabamos de escuchar. Estuvo ahí ese día, vio los cuerpos, sintió el dolor de las familias, el olor a muerte. Estas son las fotografías que sacó. Llegó cerca de las 2:30 de la noche. Los fallecidos
fueron lentamente apilados en la parte de atrás de una camioneta. La cuenta de muertos a esa hora solo subía. La desesperación también. Eu estava sentindo só desesperança. É uma cara que quem cobre violência no Rio de Janeiro conhece bem. É uma cara de que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então é um tipo de rosto que é muito particular. El Comando Vermelho no solo opera en la zona sur y norte de Río de Janeiro, lo hace en toda la ciudad y en sus alrededores, esos que no son tan conocidos. Estamos en Tacuara, en la zona este. Acá conocemos a Ana Lucía, que nos pidió que esta entrevista fuera lejos de su comunidad por peligro a represalias. Quiere empezar mostrándonos este video. Y también quiere que veamos este certificado de defunción. Foram 5 tiros. 2 de cima para baixo na cabeça, no rosto, no peito e na barriga. Richard da Souza dos Santos falleció a los 20 años. Tenía 2 hijos. Quien sale en el video se llama Lorenzo, de 4. El otro, Gael, de solo unos meses de edad y que actualmente cuida a su madre. Para ella, su hijo es otra víctima más de las garras del Comando Vermelho. Él era del Comando Vermelho. Comando Vermelho. Él fue Pra guerra. a guerra. Fue a apoyar al comando. Isso. Y alguien del comando lo llamó para que él fuera a la guerra. Aí lá, essa parte eu não sei o que aconteceu, como foi, nada disso eu sei. Eu sei que ele foi. Todos ellos eran narcotraficantes. As investigações demonstram exatamente isso. Todos com anotações criminais, criminosos de outros estados, portando fuzis. Llegó el momento de traspasar el umbral, de regresar a la favela. Acá lo que ustedes ven es la policía. Ellos siempre están abajo, por así decirlo, de la favela. Pero este es el límite que tiene el Estado para actuar. De aquí ustedes ven un carro de la policía militar, pero si nosotros avanzamos ya desde aquí hacia arriba, por la favela y por los cerros, la policía no entra. Pero nosotros sí, vamos caminando cerro arriba, pasamos por los locales de cerveza, de comida. Lo que veremos a continuación es inaudito para quien vive en Chile, para quien reside en una favela, un ejemplo cotidiano, peldaños arriba del poder del narco. De pronto, ante nuestros ojos, un punto de venta de droga del Comando Vermelho, una mesa llena de estupefacientes en la calle, a vista y paciencia de todos, como si fuese un mini market, pero con productos ilegales. Nos contaron que acá trafican diversos tipos de marihuana, distintas cocaínas, éxtasis, crack. Y si detenemos el video, nos podemos dar cuenta que no solo se paga en efectivo, hay un código QR para pagar con el celular a través de Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil. Sumemos otro dato. Que nos vende esta droga es un miembro del Comando Vermelho. No sabemos si está armado o no, pero nos cuentan que la mayoría de las veces portan fusiles o pistolas para resguardar la droga, la seguridad de la banda criminal y también para amedrentar a quienes quieran investigar o filmar. Insistimos, droga en un lugar público, además vendiéndola a precios irrisorios bajísimos que revisaremos más adelante en este reportaje. Antes veremos cómo afectan estas drogas al pueblo brasileño en una de las favelas más conocidas del mundo, Ciudad de Dios. Só que o destino me colocou aqui. Na Cidade de Deus. Una de las películas más populares de Brasil se inspiró en este complejo habitacional. Cuenta la historia de la guerra entre los narcotraficantes Mané Galina y C. Pequeno. Se hizo famosa por la crudeza de sus imágenes que recorrieron las salas de cine del mundo entero. Si bien teníamos pensado bajarnos acá, es imposible porque en este minuto ni siquiera la policía militar está presente en el lugar.
Es por eso que nos aconsejan el no poder bajarnos ni siquiera un segundo acá en Ciudad de Dios. El que seamos extranjeros eventualmente nos perjudicaría. Nos alertan. Pero eso no nos prohíbe desde la ventana de un auto ver cómo el crack, droga derivada de la cocaína y que afecta el sistema nervioso central, está más que presente en Brasil. Hay un concepto acá en Brasil que nació en Sao Paulo que se llama Cracolândia y se está reiterando acá en Río de Janeiro este concepto que tiene que ver con un lugar en donde hay muchas personas que están consumiendo esta droga. E dentro dessa visão da economia do crime, a gente hoje já tem bloqueados cerca de 15 bilhões de reais. Ustedes habían escuchado esta canción, se llama El Rap de las Armas, popularizado en los años 2000. Hablan de la confrontación que existe entre la policía y también los moradores de los morros, como le dicen acá, a las favelas. No solo son balazos, no solamente son armas, sino que también es música y arte. Y de eso sabe mucho Airao Crespo, que es un muralista que recorre diariamente todas las favelas. Esse grafite, ele fala a respeito da revolta que as pessoas, que a população sente diante de uma polícia violenta, de uma polícia opressora, de uma polícia criminosa. Eu, como cidadão, acredito que a polícia contribui muito para o caos que a gente vive, para o caos de violência, de crimes. Del punto de vista del cumplimiento de las órdenes judiciales, la operación no fue bien sucedida. Nosotros teníamos, yo creo que 63 órdenes de arrestamiento y fueron cumplidos efectivamente solamente 8. ¿Cuál es su sueño? Ser bailarina y morar en París. ¿Y estaría muy feliz? Sí. ¿Cuánto feliz estaría? Muito, muito. Sofía vive en el complejo de Alemão, donde se efectúa la operación contención. Esa hermosa sonrisa contrasta con lo que día a día vive esta pequeña de solo 9 años. Armas, balas, droga. Su infancia no es como la que toda mamá querría, y eso al corazón de Joelma le duele. E tirar ela desse mundo, dessa realidade, né, que a gente vive dentro da comunidade, abre ela uma outra possibilidade. Ela consegue brincar, ela consegue se divertir no balé, ela consegue ter sonhos, coisas que antes ela não falava sobre sonhos, hoje ela fala. Estar con ellas acá es muy emocionante porque debe ser una de las pocas oportunidades en el ballet que tienen para poder salir adelante, salir de la favela, salir del complejo de Alemão, que es uno de los más peligrosos acá en Río de Janeiro. Se juega mucho, demasiado, en la Fundación Vidanzag, que enseña esta danza en la mismísima favela, sorteando la pobreza y el narcotráfico. Acá las niñas pueden postular gratis a la prestigiosa escuela rusa de ballet Bolshoi, que tiene una sucursal en Brasil. Si son seleccionadas, se van al sur del país junto a su familia, a la ciudad de Joinville, un lugar seguro, lejos de las balas, lejos del mal vivir. Uma das famílias que se mudou foi muito impactante. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, o meu telefone tocou. Aí eu atendi. Aí eu falei, oi Mary, tudo bem? Tá tudo bem por aí? Aí ela, Ellen, tá tudo bem, eu só tô te ligando para agradecer. Nós acordamos ao som de passarinhos e não de tiros. Un sueño lejano, ese de poder salir de aquí, sobre todo si, por ejemplo, es tan fácil conseguir droga en Río de Janeiro, algo que constatamos y de lo cual seguiremos contando. Entre nuestra incógnita incursión en las favelas, entre lo ilegal que pudimos ver en las calles a simple vista, sin ningún tipo de pudor, supimos cuánto cuestan. ¿Más barato? Valeu. 5 reales equivalen a solo 800 pesos chilenos. Es marihuana prensada de la más baja calidad,
Nadie sabe qué otra sustancia los narcotraficantes mezclan con la maconha, como se refieren acá a la marihuana. Es un verdadero riesgo sanitario consumirla. Al ir bajando de la favela nos dimos cuenta que al lado del mini market de la droga había un local de hamburguesas. Así de normalizado es el reinado del Comando Vermelho en Brasil. Y así continúa la vida del carioca común y corriente, el que transita a pie, el que sube peldaño a peldaño y nada tiene que ver con el narcotráfico. Es momento de dejar la favela, ir a un lugar más seguro. Ha sido realmente impresionante lo que acabamos de ver, estar tan cerca, al frente de un miembro del Comando Vermelho, y no solo eso, poder ver, tener la posibilidad de ver esta mesa como si fuese un mini market lleno de droga. Habían de distintos tipos, había crack, había marihuana, había cocaína. Podemos ver el CV, además de eso, esta figura de una persona que al parecer fuese como si fuese de algún tipo de ejército. Esto es lo que está pasando acá en Brasil, lo que está pasando en Río de Janeiro y que lo que está afectando profundamente a los niños, a los adolescentes y también a todo quien vive acá en este país. Esta estampilla es la marca del comando, como si fuera una fábrica de dulces, de caramelos. Tiene su propio sello. Todos saben quiénes están detrás de este ilícito negocio que se publicita con imágenes impresas a vista y paciencia de todo el mundo. La operación contención dejó 80 personas detenidas, todas acusadas de ser parte del narcotráfico y miembros del Comando Vermelho. Hay personas de diferentes edades y lo que llama particularmente la atención de la policía y parte de la investigación es que muy poco formalizados son cariocas. Mais de quase 60% dos criminosos neutralizados não eram do Rio de Janeiro. Isso demonstrando o quê? Que aquele local era utilizado como o QG do Comando Vermelho e com isso aterrorizando não só aquela região, mas outros estados do Brasil. El narcotráfico se extiende cada día más y el Comando Vermelho así lo hizo a un país más cercano de lo que podríamos pensar. Ella es parte de la Fiscalía Nacional de Chile. El 2025 emitieron un informe, Crimen Organizado. En la página 33, un párrafo relevante. Se identificó en territorio nacional organizaciones con vínculos con el primer comando da capital, PCC, y el Comando Vermelho, ambos de Brasil, dedicados al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay. Organizaciones que operan en Chile, por ejemplo, una organización de tráfico de drogas chilena, cuando adquiere droga en otro país, en el exterior, y necesita trasladar esta droga desde el país de origen hasta Chile, puede tener vínculos con gente del Comando Vermelho para poder hacer esa logística, ese envío, ese traslado. ¿Se sabe de qué zona del país serían estas bandas? Particularmente en el norte del país. Ele ha começado em Rio, depois ele se expandiu para o Brasil, tem muitas ligações com o norte do Brasil, então é como uma quase que natural ampliação do Comando Vermelho. É lamentável que em Chile vosotros tenham esse problema agora também. Creo que es una situación que demanda una concertación entre todas las fuerzas de seguridad de Sudamérica. Esperamos que la autoridad pueda hacer algo frente a esta amenaza, la del Comando Vermelho, no solo en Chile, sino que también en toda Sudamérica. Una nueva forma para nosotros, los chilenos, de delinquir por su cantidad de armas, por el tipo de fusiles y por el control territorial que mantiene. Es una preocupación latente de la cual hay que informarse, comprender, preocuparse y combatir antes de que sea demasiado tarde.